Bueno, muy bien. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Cubillos. Hoy vamos a hablar de un tema de interés general que lo llamé la psicología del COVID. Y es que vivimos en un momento de la historia en que no sabemos cómo van a cambiar las cosas, pero sí que al menos en su forma y durante los próximos meses, pues estará cambiando nuestro modo de vivir. He querido invitar en esta oportunidad a Mariluz Gómez de los Ríos, psicóloga clínica con énfasis en terapia alternativa, con 23 años de experiencia para hablar sobre este tema. Doctora Mariluz, muy buenas tardes. Hola Iván, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Y bueno, sí, un tema de interés, creo que social, mundial, y es lo que estamos viviendo en este momento, Iván. Bueno, yo quiero arrancar con algo que yo, buscando en las redes, doctora Mariluz, encontré, y es acerca de una investigación que se realizó en España por psicólogos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Madrid. Ellos están evaluando, digámoslo en este sentido, semanalmente el estado de salud mental de la población española desde que se decretó pues, el estado de emergencia. Y hay unos números que son preocupantes. Uno de ellos, por ejemplo, en su primera semana advertían que un elevado porcentaje, lo leo textualmente, dice que personas presentaban un alto grado de reacciones de ansiedad sobre un 14.2%, estrés traumático un 23.3% y pues lógicamente y en menor medida, pero también presentando mucho nivel, se presentaba el insomnio sobre un 9.2% y síntomas depresivos sobre el 8.4%. Son indicadores que pues, no solamente afectaron a España, sino que están afectando al mundo entero y por supuesto también nuestro país, Colombia. La pregunta es, ¿cómo afectó el COVID o cómo está afectando el COVID la mentalidad de nosotros como colombianos? Tenemos dos respuestas para esa pregunta y es las personas que sufrieron el COVID de una manera que fue un poco grave, que fue un poco crítica y crónica, que fueron las personas que estuvieron hospitalizadas, que estuvieron estigmatizadas, que estuvieron señaladas y que su vida estaba en riesgo y que obviamente lo más seguro y lo más posible era que murieran. Y están los otros pacientes que les dio el COVID, que vivieron un poco también la estigmatización, el señalamiento, pero no sufrieron la patología tan aguda y tan crónica, muy seguramente por su sistema de defensas, por su sistema inmune, bueno, una cantidad de cosas que pueden también significar y que pueden marcar la diferencia en estas dos clases. Pero en general, Iván, pandemia y el tema de COVID se vive como un temor y preocupación por la salud de los seres queridos, de la situación financiera o la situación laboral. También la cantidad de personas que perdieron su trabajo, ¿sí? Que ya no están empleadas, eso genera una cantidad de interrogantes, una cantidad de, ¿cómo llamarlo? Como que estaban a la deriva y que no sabían qué va a pasar con sus vidas y que aún todavía viven esa situación. Cambios en los patrones de sueño o alimentación, como lo planteabas tú, dificultades para dormir y para concentrarse, agravamiento de salud crónicos, por ejemplo, hay personas que somatizaron todo el tiempo, entonces tenían una tos y esa tos se convirtió en un EPOC y ese EPOC los hizo eh, llevarlos realmente a un problema de hospitalización, pero no era COVID. Entonces, un sinnúmero de enfermedades crónicas que empezaron a atacar el sistema inmunológico de cada una de las personas. Los problemas de salud mental se agravaron, es verdad, las personas estaban más deprimidas, más ansiosas. Yo tuve los primeros 2 meses estrés crónico, un estrés postraumático y un sinnúmero de patologías de ansiedad supremamente elevadas, Iván. Y también se vio un mayor consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Entonces vemos acá un sinnúmero de cosas que fueron las personas que vivieron, no vivieron y las que estamos pensando todavía en que nos íbamos a infectar o no. Yo creo que esa primera semana que salimos todos a la calle, eso fue realmente un impacto para todos, Iván. Un impacto de temor, un impacto de no saber cómo actuar, de pensar yo que me voy a infectar en cualquier parte. Pero en este momento, si tú me preguntas ya, hoy las personas están un poco más tranquilas, las personas están un poco más adaptadas,
porque ya sabemos que tenemos que convivir con el virus. Entonces ya es responsabilidad de cada uno lo que haga o lo que deje de hacer para que se infecte o no. Dicen los expertos que todos nos vamos a infectar. ¿En qué grado, en qué cantidad? No sabemos cómo nos va a atacar el virus, pero tenemos que ser tan responsables y tan cuidadosos con nuestra salud y con las de las personas que viven con nosotros, pues para que podamos tener como el sartén por el mango, Iván. Claro, todo este problema que se generó a raíz del coronavirus hizo que se presentara dentro de la familia, doctora Mariluz, una situación que es la violencia intrafamiliar. ¿Se puede catalogar como violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia? ¿Está afectando en realidad, está separando a las familias? Iván, bueno, ahí también te tengo una doble respuesta, porque así como a unos los desunió, a otros los unió, ¿sí? Digamos, el papá que todo el tiempo se la pasaba afuera porque tenía que viajar, entonces es el papá que está en este momento atendiendo por teletrabajo sus compromisos, todo lo que tiene que ver con su empresa y está más cerca con su esposa y con sus hijos, entonces ya la presencia se vuelve un papel fundamental y van a poder hacer diferentes cosas de familia. Pero entonces está la persona que tenía ya un comportamiento agresor, así no estuviéramos en época de pandemia, pero se veía que era una persona agresiva y una persona violenta, y ya todos unidos en el mismo hogar y en un mismo espacio, pues no soportamos y no toleramos, Iván. Entonces ahí viene el tema de violencia, la falta de respeto, la irritabilidad con que la gente realmente está viviendo o estaba viviendo cuando estábamos todos encerrados. Entonces, vemos las dos esferas, Iván, los que realmente separa la pandemia y los que realmente une. Entonces, está como muy dividido esa respuesta. Claro, porque es que se está presentando mucho, Mariluz, el hecho de que, bueno, se ha desatado en las noticias y por todo lado, incluso en las redes sociales, de personas que en realidad vivían con su esposa, con su esposo antes de la pandemia y era una familia normal. Pero sucedió la pandemia y comenzó a visualizarse ese problema de violencia intrafamiliar. No soporto cómo es él, no soporto cómo es ella, es que tanto tiempo juntos lo que hace es que peleemos. ¿Cómo se está manejando esa situación en Colombia? Bueno, Iván, ahí es un tema, muchas parejas están consultando en este momento precisamente ayuda psicológica o ayuda por telemedicina también, porque realmente son muchas las mujeres más, las mujeres que son más los casos que se demuestran que son las mujeres más violentadas, porque vivimos en un país machista aún, y son las mujeres de pronto más vulnerables, que son las mujeres que están en el hogar como las madres de como las esposas sumisas o abnegadas. Entonces está el hombre, que es el proveedor, ¿cierto? El que mantiene su hogar, el hombre que también está cansado de ver todo el tiempo a su esposa porque se la pasaba constantemente fuera, y esto hace que no se soporten y no se toleren. Entonces, pues obviamente las ayudas que estas mujeres requieren son infinitas y necesitan una persona que las pueda orientar y que les pueda hablar. El problema que vemos acá es que la mujer puede buscar ayuda y puede tener proceso terapéutico, pero de ahí a que quiera dejar a su hogar o dejar a su esposo, no, porque hay una dependencia directa económica, Iván. Entonces vemos también que el problema no solamente es la parte de la dependencia emocional, sino la dependencia social, la dependencia económica que esto me genera, y la mujer se siente maniatada en una situación de violencia, que siente que no puede hacer más y que tiene que someterse, ¿ves? Entonces Sí. realmente el panorama no es alentador ni es nada positivo frente a la mujer que es violentada en casa y que depende económicamente de su esposo. Es normal que dentro de un vínculo familiar y hablándolo un poquito más extensivo a nivel laboral, en esta manera aparezcan reacciones de ansiedad. Total, Iván, o sea, creo que la ansiedad, y si yo te soy sincera, me incluyo en esa primera semana, de creo que era un panorama para todos de incertidumbre y de ansiedad, porque no sabíamos cómo iba a desembocar todo este tema, no sabíamos cuántas personas iban a infectar,
y la sobreestimulación y la sobreinformación de noticias también creo que fue algo que nos afectó a todos, porque todo el tiempo todo el mundo era hablando de COVID, de cuántas personas, de tantos infectados, de que teníamos tantas cifras, de que aquí eran tantos, y uno empezar a escuchar y empezar a pensar que finalmente cuál es el miedo final, Iván. Creo que yo hoy analizo después de todo este tiempo que hemos estado en cuarentena, ya hay una cuarentena inteligente, ya hay algo completamente diferente, y es el miedo a morir, ¿sabes? El miedo a morir y el miedo a perder una estabilidad económica. Esos son dos factores que se vieron mucho en pandemia, porque no tenemos el control. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de seres humanos nos gusta tener el control, nos gusta saber qué va a pasar, y como acá todo es incierto, entonces hay una ansiedad y hay un trastorno que se genera en todas las personas, Iván. Claro, y es que cuando una persona tiene esa ansiedad, genera otro que se llama el estrés. ¿Cómo hacer frente para que ese estrés no se viralice tanto como el virus? Bueno, en este momento creo que muchos aprendimos a darnos cuenta cuáles eran nuestras mayores capacidades, ¿no? Como para vencer el estrés. Entonces, muchos aprovecharon sus dotes de cocineros, muchos aprovecharon sus dotes de creativos, muchos aprovecharon el tema de escribir y de generar como textos que les ayudaban como a canalizar y a focalizar todas estas emociones negativas. Entonces, creo yo que una de las cosas más importantes es que ahora teníamos todo el tiempo para poder saber cuáles eran nuestras actitudes y nuestras aptitudes frente a cada situación de pandemia. Entonces, ya teníamos más tiempo para nosotros, las mujeres ya se cuidaban un poco más, tenían el tiempo para la mascarilla del cabello, que para la cara, que para hacer ejercicio. Muchos crearon sus canales también de YouTube, hicieron muchas cosas para el cuidado personal. Entonces creo que también fue una muy buena oportunidad para uno mirar cuáles son esas fortalezas que tenemos como seres humanos y poder potencializarlas y decir que no todo fue malo en época de pandemia. Muy seguramente el tema económico para muchos fue desastroso, pero para otros nunca dejaron de trabajar y antes sus ingresos fueron mayores o fueron el doble en época de pandemia que en época normal. Entonces, no podemos generalizar y tenemos que ser también, de pronto, tener una actitud un poco diferente, Iván, de sacarle lo positivo a todo esto. Claro, un panorama desalentador para las personas que vivían al diario, pero la vida es un equilibrio. Para muchos fue muy malo, pero para muchos también fue muy bueno. Entonces es poder tratar de hacer un equilibrio y poder buscar las soluciones específicas de que cuando tú estás en una zona de confort, la vida también te dice, bueno, muévase y mire a ver qué va a hacer. ¿Mm? Claro. Hablemos un poco de los problemas de salud mental a largo plazo, doctora Mariluz Gómez de los Ríos. ¿Quiénes son los más vulnerables en este caso? Bueno, mira que hemos olvidado un poco, y eso yo lo he visto en redes y en noticias. Hemos creído que los niños no son los menos afectados, pero creo que los niños también sufren demasiado, Iván, porque los niños están acostumbrados a tener el contacto con sus amigos, están siempre con esa necesidad de jugar, y resulta que muchos niños viven ahora en un apartamento que no es de tanto por tanto, que ya no es lo mismo cuando podían salir a jugar al parque, que ya no es lo mismo cuando los llevaban al centro comercial. Ahora cambió la situación porque ya hay más, como más garantías y ya hay más permisos, pero creo que los niños, Iván, los niños han sufrido una cosa impresionante y creemos que como son niños, entonces no pasa nada. Entonces ahí es un problema grandísimo de creer que los niños no sienten y que porque son niños no pasa nada. No, los niños se estresan, los niños se deprimen, los niños también son ansiosos. Entonces, ¿qué tanto estamos contribuyendo a la salud mental de los chiquitines? Que finalmente son el futuro y los adultos de la generación del mañana. Nosotros como adultos tenemos más capacidades de aprender nuevas cosas, de sortear la situación, de entender, pero para los niños es complejo porque los niños trabajan con la inmediatez, Iván. Tú a un niño le dices, mamá, ¿cuándo voy a volver al colegio? Los niños no saben de incertidumbre, ellos quieren ya volver al colegio ya, estar con sus amigos ya y jugar ya.
Entonces ahí es un poco complejo. La salud mental de los niños, que poco se ha hablado, que creemos que son los menos afectados, pero no, Iván. Cuando habla sobre el tema, pienso en lo siguiente, ¿cómo hace uno como padre para explicarle a un hijo o para que no se le haga tan traumático esta pandemia precisamente a ellos, a nuestros hijos? Bueno, mira que es algo muy particular que ellos ven y aprenden del ejemplo. Yo creo que si tú eres un papá tranquilo, si tú eres un papá que todo el tiempo, digamos tú, el caso tuyo como comunicador, ¿cierto? Estás todo el tiempo hablando del tema y les estás diciendo a ellos y les estás explicando, ellos van a ver una actitud, si te ven tranquilo, muy seguramente van a tomar y van a adoptar también esa situación. Pero Claro. si tú estás ansioso y si estás deprimido y si estás con ganas de salir corriendo de todo esto, pues ellos van a transmitir y se van a impregnar de toda esa energía que tampoco va a ser positivo para ellos. Entonces creo que la responsabilidad es directamente de uno, de lo que uno le transmite a los niños y lo que ellos están aprendiendo de nosotros y lo que nosotros estamos escuchando y lo que nosotros estamos consumiendo también, Iván. Sí, cuando sucedió lo que fue la cuarentena, la pandemia en general y el gobierno decretó la cuarentena, el aislamiento obligatorio y luego el preventivo, eh, sucedieron muchas cosas y se comenzaron a escuchar muchos nombres y en especial uno que era usted se tiene que reinventar. ¿Qué está costando más en estos tiempos de cuarentena y coronavirus? ¿El reinventarse o el mentalizarse de que las cosas tienen que cambiar porque tienen que cambiar? Iván, mira que a veces el problema que yo veo en mis pacientes y en todo lo que vemos diariamente es el tema de que nos cuesta tanto salir de esa zona de confort, porque todos en cierta forma estábamos acostumbrados a tener un nivel económico y un nivel de vida, ¿cierto? Que podíamos estar y podíamos aprovechar los espacios, podíamos aprovechar los tiempos, pero ahora por la restricción es muy complicado porque entonces nos limitan. Entonces, el hecho de sacudirnos y de querer salir de esta zona que para muchos les cuesta porque los cambios cuestan, Iván. El ser humano, cuando tiene una determinada forma de ser y de pronto para las mentes un poco cuadriculadas, les cuesta mucho esa palabra de reinventarse, porque es sacarlos de su zona y sacarlo de esa estabilidad, pero obviamente tenemos que hacerlo y trabajar siempre desde la proactividad. Si eso lo vemos desde una teoría empresarial, creo que en todas las empresas se mueve eso, ¿no? La proactividad y lo que podamos hacer con lo que tenemos y con el recurso, porque ya nos tocó y nos tocó vivir una situación que quién sabe hasta cuándo va a volver a ser como antes. Y si no, o sea, si no nos adaptamos a la situación, pues las enfermedades mentales y todo el tema de estrés va a ir en ascenso y no en descenso. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y apoyarnos del sistema de salud, de los psicólogos, de los psiquiatras y de los terapeutas, que somos especialistas en este tema, para poder ayudarnos y no dejarnos consumir ante el estrés, Iván. Claro. ¿Cómo se vence el miedo al COVID? He hablado con muchas personas, he hablado con médicos, con personas que han pasado por esta enfermedad también, y aquellas que de pronto no le ha dado, pero siempre existe ese miedo. Y ese miedo hace que de pronto muchas personas tomen actos de violencia, digámoslo, en esta medida. Por ejemplo, uno ha notado que cuando va al banco, cuando está cerca otra persona, es ese miedo, retírese, usted tiene que estar a más de 2 metros. ¿Cómo vencer ese miedo y a la par cómo vencer esa violencia que se genera producto de tener este COVID en nuestro mundo? Bueno, Iván, en este momento es tan difícil decir que ese miedo va a desaparecer, porque va a desaparecer en la medida en que nos sintamos seguros. Entonces, si no hay seguridad, digamos, digo yo, ¿no? Con el tema de vacuna, con el tema de las cifras de las personas que están ahí pegadas y de los analistas y los economistas que están ahí todo el tiempo y los epidemiólogos, ¿cierto? Que están ahí todo el tiempo mirando cuáles son las cifras, si aumentan o si bajan.
Creo que el miedo va a estar permanentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no tengamos la certeza. Pero creo que más que vencer ese miedo, tenemos es que aprender a convivir y a ser responsables para que ese temor no nos haga volvernos violentos, como tú bien lo dices, porque ya vemos una persona que está tosiendo y ya para uno es terrible, porque Sí. ya uno dice, Dios mío, tiene COVID, me va a pegar, y entonces, ¿sí? Y para las personas que se dieron cuenta en los barrios, que también supe, Iván, que la señora tenía COVID, que cogían la casa a piedras, que le echaban la policía, Sí. que los maltrataban. Imagínate la ignorancia hasta dónde nos lleva. ¿Pero es por qué? Porque vivimos en miedo, porque no tenemos el control, Iván. Entonces, aquí es algo muy complejo decirte cuándo se va a acabar. No, yo creo que el miedo cesa cuando ya estemos todos completamente seguros que no va a haber un nuevo brote y quién sabe esto cuándo pase. Creo que más que no vivir con miedo es aprender a ser responsables y a estar con la convicción de que yo soy el que tengo que cuidarme y cuidar obviamente, digamos, los niños, que los niños son los que menos tienen como filtro, ¿cierto? Ellos abrazan, ellos juegan, ellos van, ellos vienen. Entonces ahí el tema es más como nosotros aprender a convivir con ello, pero sin la agresividad, y tenemos que desarmar nuestro corazón también, y eso lo hacemos en un proceso de interiorización, también de acuerdo con nuestra personalidad, Iván. Claro. Doctora Mariluz Gómez de los Ríos, finalmente, y no menos importante, ¿cómo se puede reponer uno psicológicamente al COVID y qué consejos nos puede dar usted para poder sobrellevar la época de pandemia? Bueno, Iván, ¿cómo reponernos? Mira que lo más lindo de los pacientes que han sobrevivido al COVID, porque con todos hemos logrado coincidir, es la importancia que le dan a la vida, a la familia y a una nueva oportunidad. Porque, digamos, los más complejos fueron los que estuvieron en cuidados intensivos, estuvieron en UCI, estuvieron con respirador, y todo el tema violentísimo de ya perder la vida y ya no volver a saber nada de su familia. Entonces, esto te da a ti un sentido de valorar lo que tú tienes, de valorar las pequeñas cosas, y creo que ese es un mensaje muy bello, porque a veces tenemos todo y sencillamente, pues, no nos cuesta, no pasa nada, y no valoramos esas pequeñas cosas. Pero yo creo que el mensaje del COVID y de pandemia y de todo este tema, creo que lo más importante es la familia, cómo nos fortalecemos en familia, que si yo me siento fortalecido en familia, con mis hijos, con los que tienen pareja, con los que tienen amigos, pues me doy cuenta que soy muy importante y que tengo muchas personas que son importantes y que la vida es valiosa, Iván, y que tenemos que ser desde el amor, trabajar todo esto desde el amor, y que si hay una segunda oportunidad de vida, se puede valorar mucho más. Creo que ese es el mensaje final del COVID, Iván. Pues doctora Mariluz Gómez de los Ríos, en verdad agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos da. Sabemos muy bien que su tiempo es limitado. Ha sacado un poquitico de tiempo para podernos explicar y hablarnos un poco sobre la psicología del COVID. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Bueno, Iván, a ti muchas gracias por la invitación, y bueno, nos veremos en una próxima invitación, en un próximo programa, y de verdad, muchísimas gracias, Iván. Ok.